Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Que Dios los bendiga a todos. Es un placer para mí volver a encontrarme con ustedes a través de este medio para exponer el mensaje de la palabra del Señor. En esta ocasión, nuestro tema va a ser Ojo a la Biblia. Ojo a la Biblia. Vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 5 y versículo 39, que dice a la letra de la siguiente manera: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Esta palabra de la Escritura fue dicha directamente y personalmente por nuestro Señor Jesucristo, dirigida a sus discípulos, a sus seguidores y a sus detractores, que el Señor tuvo muchos detractores, y muy especialmente a su raza, a su gente, al pueblo de Israel, al pueblo judío, a sus hermanos. Quería traerles a ellos el fundamento, la base de la cual ellos debían nutrirse si querían conocer a Jehová Dios, si querían ser duchos en el conocimiento histórico, en el conocimiento de su religión, en el conocimiento de la necesidad espiritual del hombre, de su origen, de su creación, de los propósitos con los cuales está sobre la faz de la tierra. Que no fueran ignorantes a la palabra de Dios. En cierta ocasión le tuvo que decir a los saduceos, que era una secta religiosa, que al igual que los escribas y los fariseos y los herodianos, lo perseguían siempre para provocarlo y tentarlo, provocar sus conocimientos y sus convicciones. Les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Sectas muy duchas en las tradiciones, en la literatura, en los conocimientos, pero ignorantes de la verdadera palabra de Dios, la verdadera revelación de Dios al hombre. Y ahora nos dice y les dice, y nos ha dicho a todos nosotros, que escudriñemos las Escrituras, porque en las Escrituras Él nos garantiza, Dios nos garantiza, nuestro Creador, nuestro Hacedor, al que le debemos la vida, al que le debemos nuestra existencia y el objetivo con el cual nos creó y nos puso sobre esta tierra, al que le debemos la
el conocimiento de la orientación, de cuál debe ser nuestra conducta, cuál debe ser nuestro comportamiento, cómo debe ser nuestra vida, cómo debemos nosotros conducirnos en esta vida que no es nuestra, que no nos creamos nosotros a nosotros mismos. Como dice el Salmo 100, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. De ahí que para poder conocer a Dios, conocernos a nosotros mismos, conocer nuestro destino, nuestro objetivo, la razón de ser, del por qué estamos aquí, por qué existimos, por qué vivimos y por qué habremos de morir y pasar a otra vida. Todo eso es importante que el hombre no lo ignore, no viva ignorante de esos conocimientos, de esa información y de esa realidad que siempre ha sido una incógnita para mucha gente. Siempre ha sido motivo de estudio, de análisis. Muchos filósofos se han levantado, empujados por curiosidades, por el anhelo de querer saber cosas sobre la existencia humana, sobre la vida humana, sobre la existencia toda, universal. Y han surgido un sinnúmero de filosofías. Pero lo más seguro, la forma más certera, la fuente más certera, más segura, a la cual nosotros podemos acudir para conocer todo eso, inclusive cualquiera de las disciplinas del saber humano, cualquiera o todas, las conseguimos en las Sagradas Escrituras. El que conoce las Escrituras, el que estudia las Escrituras, el que escudriña las Escrituras, tiene derecho a saber todo eso. Primero, pues porque las escudriñó, las leyó, pasó por ellas, se informó. Y segundo, porque tenemos la iluminación del Espíritu Santo, que fue el que inspiró las Sagradas Escrituras para comenzar. Hoy la gente quiere saber muchas cosas y hacen muchas cosas y se aventuran a dar por buenas muchas conductas, muchas filosofías, muchos criterios, muchas formas de vivir, pero todas están ajenas a la fuente original de información, que son las Sagradas Escrituras, procedentes de la mente de Dios, procedentes de la fuente original de toda la existencia, que es Dios. ¿Qué mejor que ir a la fuente original, al fundamento, al que realmente sabe por qué existe Él y por qué existimos nosotros? ¿Por qué existe Él y por qué nos trajo a la existencia a nosotros? Y luego, ¿cómo vinimos aquí y con qué propósito? ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros con aquel que nos dio la vida, el privilegio de existir, el privilegio de administrar lo que encontramos aquí cuando llegamos a esta vida, a esta existencia? Porque nada trajimos, nada habremos de llevarnos. Sin embargo, todos y cada uno de nosotros hemos sido administradores de muchas cosas que, como dije, no las trajimos y tampoco nos las habremos de llevar.
pero ciertamente a alguien tendremos que rendirle cuenta algún día de qué hicimos con nuestra vida, con nuestra existencia, con nuestro tiempo, con los recursos que Dios puso a nuestra disposición, con nuestra salud, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestras emociones, nuestros sentimientos. Todo lo que nosotros tenemos no es nuestro. Nada es nuestro. Todo es de Dios. Y es por eso que Jesucristo nos refiere a la fuente, al libro de los libros, a las sagradas escrituras. Si algo queremos saber, que lo sepamos y podamos adquirir dicho conocimiento y dicha información de la mente de Dios, revelada a nosotros a través de las sagradas escrituras. ¿A quién mejor que a Jesucristo, el Hijo de Dios, le podemos creer nosotros que este libro es sagrado, que este libro es santo, que este libro es inspirado por Dios y que este libro es la palabra de Dios, la revelación de Dios al hombre? Por eso Él nos refiere a las Sagradas Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que esta palabra viene cargada de una responsabilidad grande para nosotros, pero hay también una responsabilidad y un compromiso grande de parte del Señor cuando nos dice escudriñad las Escrituras. Eso nos debe dejar dicho, a lo menos yo así lo infiero y lo interpreto, que Él se encargará de que estas sagradas escrituras siempre estén disponibles, que habrán de existir. Él se encargará de que por mucho que se persiga, por mucho que se trate de perseguir a este libro, tratar de destruirlo, quemarlo, quitarlo, sacarlo de circulación, no se va a poder, porque está la palabra del Señor, la palabra de Dios, la promesa de Él y el compromiso de Él ahí involucrado. Cuando Él dice escudriñar las Escrituras, y lo dice en tono imperativo, modo imperativo, es decir, mandato, escudriñen las Escrituras, es porque Él se compromete a que esas Escrituras van a estar ahí para nosotros. Él se encargará de defenderlas. Él se encargará de diseminarlas. Él se encargará de que siempre estén ahí, por mucho que traten de extinguirla. Y fíjense que si hay un libro que haya sido más perseguido, más destruido y más quemado que la Biblia, pues yo creo que no existe otro libro. Pero este libro ha sido perseguido, ha sido quemado, ha sido prohibido. Pero la palabra del Señor prevalece y permanece. ¿Por qué? Porque Jesucristo está comprometido con esta palabra y con nosotros cuando nos dijo escudriñar las Escrituras. ¿Por qué las tenemos que escudriñar? Porque nosotros entendemos que en ellas vamos a encontrar la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso Él dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que si nosotros queremos conocer de Jesucristo, conocer a Jesucristo, familiarizarnos
al máximo con toda la obra salvadora de Jesucristo, redentora de Jesucristo, su misión, su ministerio, su responsabilidad para con el Padre, así como para con nosotros. Todo eso lo vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras. Es importante que nosotros nos demos cuenta que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, como decía el salmista, y lumbrera a nuestro camino. Qué expresión más bonita. Lámpara, alumbra. Lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. O sea que las Sagradas Escrituras iluminan nuestra mente, nuestro entendimiento, para nosotros no tropezar en esta vida con aquellas cosas que nos pueden dañar, que nos pueden separar del amor de Dios, aquellas cosas que pueden oscurecer nuestro entendimiento y nuestra sabiduría, porque el hombre se ha apartado de Dios y ha echado al lado la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Aún el pueblo de Dios se ha descuidado un tanto en la lectura, en el estudio, en profundizar, en darle el lugar que le corresponde a la Biblia en sus vidas. Aún en el culto devocional en las iglesias ya no se lee mucho la Biblia. Antes se leían pasajes bíblicos en los devocionales. Ya no se lee mucho. Los mismos predicadores no leen mucha Biblia para predicar, lamentablemente. Y hay que leer la Biblia. El pueblo tiene que conocer las Escrituras. La iglesia tiene que entender que la Biblia es importante en la vida de la humanidad y en la vida de la iglesia más aún. Y que tenemos que darle el lugar que le corresponde a las Sagradas Escrituras. Si es que queremos ser bendecidos, como le dijo Jehová Dios a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche para hacer todo lo que en él está escrito, porque así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Miren todo lo que se logra con las Sagradas Escrituras, cuando le damos el lugar que le corresponde a las Sagradas Escrituras. Dios es celoso con esta palabra. Dios quiere que sea el alimento de nuestras vidas. Por eso Jesucristo le dijo a Satanás: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es el alimento espiritual para nuestras vidas. Es lo que nos fortalece, es lo que nos alimenta, la palabra de Dios. Qué importante fuera que la sociedad de hoy se metiera a la palabra de Dios, tuviera este libro como primer libro de texto en las escuelas públicas y en las escuelas privadas, en la educación del pueblo, en la educación de la nación, del país. Este debería ser el libro de los libros, el libro por excelencia, el primer libro de texto en las universidades, en las escuelas, en las academias. Este libro es el libro que nos enseña a nosotros a vivir, a prepararnos para esta vida y para la vida venidera, a tratar con nosotros mismos, a tratar con nuestros congéneres y a tratar con Dios, con el que tenemos una responsabilidad vital, porque Él nos hizo y tarde o temprano nos va a llamar a cuenta, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Importante la palabra. Por eso el Señor dice escudriñar las Escrituras. Escudriñar va más allá que leerlas.
no es ojearlas con H y ojearlas sin H. Ojearlas sin H es pasar los ojos por ellas. Ojearlas con H es pasar las hojas y no prestarle atención, no leer. No, Él quiere que hagamos más que eso. No es simplemente leerlas tampoco. Estudiarlas, pero va un poco más profundo que estudiarlas. Es que nos metamos profundamente en ella, a buscar la enjundia, a buscar la profundidad, a buscar el mensaje de Dios, a oír la voz de Dios a través de ella, hablando a nuestras vidas, junto a la unción y la iluminación del Espíritu Santo, que fue el que inspiró estas Sagradas Escrituras. Entonces nosotros podremos tener victoria, éxito, seremos prosperados, como dice ahí en Josué 1:8, y todo nos saldrá bien. Porque la palabra del Señor nos dice claramente que ninguna profecía de la Escritura fue traída por voluntad humana y que tampoco es para interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta es la palabra profética más segura. Lo encontramos en segunda de Pedro capítulo 1 versos 20 y 21. La palabra profética más segura. No hay que estar andando buscando profecías por ahí de ninguna clase. La profecía la tenemos aquí. La palabra profética más segura. Y Jesucristo lo apoyó, lo recomendó, lo exigió, lo ordenó. Aquí es donde tenemos que buscar la revelación de Dios para nosotros, la salvación del alma. La información que necesitamos toda está aquí en las Sagradas Escrituras. Inspirada por Dios. Dice allá en 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué poderoso es este libro. Qué poderosa es esta palabra. Por eso Dios le dijo al pueblo de Israel de la siguiente manera. Fíjense lo importante que es este libro, la Biblia, las Sagradas Escrituras, la revelación de Dios al hombre por escrito, al alcance nuestro, que el Señor se compromete a estarla guardando, a no permitir que se extinga, que nadie pueda deshacerse de este libro, de esta Biblia, de las Sagradas Escrituras, porque Él dijo escudriñarlas. Eso quiere decir que vamos a tener que tener siempre Biblias, de una manera u otra. Él se las ingeniará para que el libro exista, para que el libro esté, y no solo esté, sino esté al alcance de nosotros, al alcance de todos, no solo para hojearlas, como dijo ahorita, ni para leerlas, sino para escudriñarlas, para estudiarlas profundamente, hasta que nosotros encontremos ahí qué es lo que el propósito de Dios para nuestras vidas. Fíjense lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Esta fue una encomienda muy importante con respecto a este libro de la ley, a estas Sagradas Escrituras. Le dijo: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y al levantarte, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de la casa y en la puerta. Cerca de ti está la palabra, como dice allí en Romanos capítulo 10, verso 8 al 10. Mas que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor,
y creyere en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta es la palabra de fe que predicamos, las sagradas escrituras, que deben estar siempre al alcance nuestro. El Señor le dijo al pueblo de Israel que las tuvieran escritas en los postes de las casas, en las puertas, en las ventanas, siempre tenerlas hasta en las manos, en el cuello, en el pecho. La palabra bien cerca, cerca de ti debe estar la palabra. No podemos estar ajenos al conocimiento de Dios, a la revelación de Dios, que está en la bendita palabra de Dios, en las sagradas escrituras, porque en ellas es que nosotros tenemos la vida eterna a través del sacrificio vicario de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y Jesucristo dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Qué importante, qué importante. Me gusta mucho la forma en que el apóstol Pablo lo explica ahí en 2 de Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Oh, si en lugar de otros libros de psicología y de disciplina, nosotros utilizáramos las sagradas escrituras para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, sacaríamos un hombre perfecto, porque ese es el propósito, para que el hombre sea perfecto, enteramente separado o preparado para toda buena obra. Las sagradas escrituras son la fuente de conocimiento que nosotros necesitamos tener presente y continuamente en nuestra vida, siempre refiriéndonos a ella, siempre buscando la orientación en ella. El mundo de hoy anda a tientas y a locas. El mundo de hoy camina a la deriva. El mundo de hoy no conoce su izquierda de su derecha. El mundo de hoy no sabe ni puede distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y eso lo que significa es que la palabra de Dios, la revelación de Dios, la que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, se dejó o se relegó a un tercer, cuarto, quinto lugar y no está en el lugar que le corresponde, que debe ser el primer lugar en nuestras vidas, en el pueblo de Dios, en la iglesia, en los devocionales, en las predicaciones, en la enseñanza, en los gobiernos, en las universidades, en las escuelas. Si nosotros estuviéramos utilizando más la Biblia y menos otros libros, productos de la mente de hombres depravados o de hombres secularizados, hombres y mujeres que no conocen a Dios, que no han tenido una experiencia personal con el Dios de la gloria, y podríamos decir que muchos de ellos ni siquiera se han interesado ni les interesa una intelectualidad humana vacía, hueca, sin Dios, sin conocimiento de Dios, sin oración, sin búsqueda de la orientación divina. Se cuenta de una anciana que sabía el Salmo 23 y lo recitaba muy bien, y vino una declamadora profesional a la iglesia y declamó el Salmo 23 y no pasó nada en la iglesia. Ella sintió que era palabra hueca y vacía lo que había dicho, por mucho que se esforzó en declamarlo profesionalmente. Y había esa ancianita en la iglesia que era medio sorda y no sabía que ya se había declamado el Salmo 23 por alguien antes que ella, y pidió la oportunidad al pastor que quería decir algo, y era que quería recitar el Salmo 23. Y recitó el Salmo 23 de una manera tal que Dios la usó, la bendijo,
La iglesia se encendió en bendición, cayó una bendición espiritual sobre la iglesia. Todo el mundo estaba maravillado, sorprendido de la forma y manera en que Dios usó a esa anciana. Después que terminó el culto, la profesional vino donde la ancianita y le dijo: oiga, pero usted no oyó que yo declamé ese salmo anteriormente. Y lo que me sorprende es que yo lo declamé con todo el arte de la declamación y puse el profesionalismo mío para declamarlo, y no pasó lo que pasó cuando usted lo declamó a la congregación, con una bendición muy grande. Y la ancianita le dijo: es que posiblemente usted declama el salmo del pastor sin conocer al pastor, pero yo declamo el salmo del pastor con conocimiento del pastor. O sea, yo conozco al pastor. Para poder declamar bien el Salmo 23, como aconteció con la ancianita, nada mejor que conocer el autor del Salmo, al Dios del cielo. Así es que no es lo mismo leer este libro sin conocer a Dios que leer este libro conociendo a Dios. No es lo mismo querer escudriñar las Sagradas Escrituras sin usted haber rendido su corazón a Cristo, al Dios del cielo. Buscar en oración, devocionalmente, la gracia de Dios, la iluminación del Espíritu Santo, con un conocimiento pleno de que hay una relación íntima entre Dios, que es el autor de las Sagradas Escrituras, con el Espíritu Santo, con Jesucristo, el Hijo de Dios, para poder entender esta preciosa palabra de Dios. Hay que conocer al autor. Si tú no le conoces, yo te invito a que busques de Dios, te entregues a Dios en espíritu y en verdad, y le comiences a orar y a pedirle sabiduría, iluminación, entendimiento, inteligencia de lo alto, para que Él te ayude a entender las Sagradas Escrituras. Y una vez tú puedas entender las palabras de Dios, las Sagradas Escrituras, teniendo todo eso que te he dicho, la iluminación, la revelación de Dios, la intimidad con el Señor, orar para que el Señor te revele, tú te vas a encontrar con lo que el Señor dijo: ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Te recomiendo esta palabra, la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, muy útil, para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.